En el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 9, versículo número 18, y vamos a hablar de un enemigo de la fe, quizá uno de los más importantes. Todos son importantes, pero es uno de los que nos cuesta o muchas veces causa muchos estragos en nuestras vidas. Aconteció que mientras que Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 19. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Verso 20 dice así: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Que soy, perdón. Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Verso 21. Pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo como rigurosamente. Amén. Ok, ¿qué es fe? Diga conmigo, fe es creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el que tiene fe todo le es posible, dice su palabra. Amén. Que al que cree todo le es posible. Ok. A veces creemos que con tan solo creer, que con tan solo tener fe, todo en nuestra vida sucederá, o que Dios responderá a todo lo que nosotros creemos o pensamos que creemos. Pero la Biblia nos enseña que hay ciertas cosas que nos delatan sobre que nuestra fe no es permanente o no tiene una permanencia constante en nuestra vida. Puede ser que tú tengas fe, pero hay cosas que pueden a veces hacernos caer en la fe. Y no es simplemente decir, no, ya no creo. Puede que sigas creyendo, pero puede que hagas cosas que nos delatan que hemos caído en nuestra fe sin que nuestra mente diga no creo. Este enemigo de la fe ha atacado muchas veces nuestra vida y ha provocado que milagros en nuestra vida se paren o que bendiciones en nuestra vida se paren. Quiero que entienda esta parte. Jesús se acerca a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y dicen, unos creen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres un profeta. Y les pregunta: ¿y ustedes quiénes creen que soy? Y Pedro respondió: eres el Cristo. Diga conmigo, eres el Cristo. En pocas palabras, lo que está enseñando acá es: creemos en que eres Jesús. Eso es fe. Pero no basta con creer en Dios para que cosas poderosas pasen en tu vida. Hay un enemigo de la fe, o hay una cosa que invalida. La desobediencia es el principal enemigo de la fe. Jesús aclara una cosa cuando está con sus discípulos. Les dice: ¿quién dice la gente que soy? En pocas palabras dicen, unos creen que ni eres el Hijo de Dios. Y le pregunta: ¿y quién crees tú que soy yo? Y le dicen: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús responde lo siguiente, dice: bueno, y si quieres venir en pos de mí, si quieres continuar conmigo, si quieres ir detrás de mí, si quieres estar delante de mí, si quieres estar conmigo, te pido una cosa: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. A veces creemos que con tan solo creer algo va a pasar en nuestra vida, pero no basta con creer. De hecho, basta con obedecer para que las maravillas o la gloria de Dios siga en mi vida. Porque la obediencia es una señal de fe. Cuando hay desobediencia en nuestra vida, es una señal de que no creemos en Dios. No que no creamos que exista, sino que no creemos lo que Él es. No es solamente decir creo que hoy Dios me va a bendecir. No, hace falta salir de la casa. No basta con decir, no, hoy voy a creer y decir, no, hoy voy a ser bendecido. Necesitamos obedecer, necesitamos salir, poner un pie afuera de la casa y verás cómo Dios te bendice. No es solamente creer. Jesús les dice: ¿ustedes quién creen que soy? Y le dice: creo que eres el Cristo. En otro evangelio dice: no te lo reveló carne ni sangre. Le dijo a Pedro: Pedro, es un hombre de mucha fe, pero te pido un favor. Sí, ahora que tienes fe te pido que me obedezcas. Esto tiene lógica. Cuando está un hijo con su padre, no basta con creer que es su padre. Si quiere la bendición de su padre, tiene que ser obediente a su padre.
Y no basta con creer que soy su hijo. No, si no hay obediencia, no hay bendición. Y la mamá decía, si no hay obediencia, no hay paternidad. Si no hay obediencia, no hay bendición. Si no hay obediencia, en el buen sentido de paternidad. Si no hay obediencia, no hay bendición en casa. Y hay castigo. Si no haces lo que papá te dice, vas al cuarto y vas al castigo. Entonces a veces nosotros creemos que con tan solo creer en Dios, ya las puertas se abren a nuestro favor. Ya todo nos va a salir bien. Que con tan solo creer que Dios está conmigo, ya Dios está conmigo. Y no es así. No, la verdadera fe produce obediencia. La verdadera fe produce obediencia. Muchas veces el cristiano se equivoca. El cristiano cree que con tan solo creer que Dios está conmigo hoy, Dios está con él. Y su palabra dice que no. Dice que Dios no puede habitar donde no hay alabanza. Hay ciertas restricciones de Dios. Dice que no puede estar donde hay pecado. Que Dios no puede estar donde hay un corazón perverso. Que Dios no puede traer su amor si hay falta de perdón en nuestra vida. No basta con creer que Dios está conmigo. No, hay que obedecer para que Dios esté conmigo. El peor error de nosotros los cristianos es creer que mi Dios es tan bueno que no le va a importar lo que hago. Él como quiera va a estar aquí. Pero no, su bondad no es que no sea lo suficientemente bueno, es demasiado bueno. Pero su carácter, su identidad le impiden estar donde hay pecado. Yo ya prediqué una serie sobre el carácter de Dios, ¿se acuerda? Y le dije que Dios, y le enseñé sobre que Dios es justo y que Dios no va a renunciar a hacer lo que Él es por estar con nosotros, que va en contra de su naturaleza. Por esa razón Jesús, cuando cae todo el pecado sobre Él, le pregunta: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es que Dios lo haya querido abandonar, es que cuando el pecado cae causa una separación entre Dios y Jesús. Entonces no basta con creer que hoy Dios me va a bendecir. No basta con creer que hoy Dios me va a sanar. No basta con creer que hoy Dios camina conmigo. No, hay que caminar en obediencia para que Dios esté conmigo. Y su palabra lo dice muchas veces. Y podemos leer, y ahorita te voy a leer los versículos que quieras, cuando Dios habla y dice que el que no camina en su voluntad, que Dios no puede estar ahí. Por eso últimamente he estado enseñando sobre esto, sobre que no es solamente la emoción, sino caminar en principios. Que no basta con decir: ay, no, es que hoy no tengo ganas. No se trata de qué es lo que yo siento hacer, se trata de lo que debo hacer. Tú vas a un trabajo una semana y a lo mejor no sientes ir al trabajo en esa semana, pero tienes que ir al trabajo esa semana. Si tú no vas al trabajo esa semana, el viernes no esperes lo que es justo, o en la quincena. Amén. No esperes más de lo que es justo. Y sabes que si te dejas guiar por emociones, hay bendiciones que te vas a perder. Y en el camino de Dios es lo mismo. Si camino por emoción, por lo que siento hacer, por lo que creo hacer o por lo que quiero hacer, vas a claudicar muchas veces. Yo no puedo caminar por lo que quiero hacer, sino por lo que tengo que hacer en Dios. Vamos a leer Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, dice su palabra. Entonces no basta con creer que hoy voy a ser bendecido. No. Su palabra dice: es bienaventurado aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Este es bienaventurado, no el que cree, no el que dice yo creo, no, el que anda en sus caminos. Porque eso es una fe real. ¿Se acuerda que le prediqué sobre la fe real y la fe falsa? Cuando estoy caminando confiado de que Dios es real y de que Dios está conmigo. Cuando yo creo que Dios es real, le hablo en todo momento y en todas partes. Cuido lo que hago porque sé que Dios es real. Entonces fe no es decir yo creo, no, fe es caminar creyendo que está. Es una acción, no es decir, es un accionar en nuestra vida.
La fe no es decir, creo que Dios escucha mi alabanza. No, la fe es adorarlo porque sé que escucha mi alabanza. Eso es fe. La fe es levantarte en las mañanas y decir, no, yo sé que Dios está conmigo. No, fe es levantarte en las mañanas y saber que es tan real que puedes hablar con Él y puedes pasar tiempo con Él. Que siento que me escucha. Que voy, lo busco, lo adoro, que quiero saber más de Él, que estoy buscando que me hable todos los días de mi vida. No solamente estoy buscando que me escuche, no, quiero que Él me hable, que me muestre su verdad, que se muestre ante mí, que pueda experimentarlo como otros lo experimentan. Eso es fe. Esa es la verdadera fe. Amén. Si no lo analizamos y si no lo pensamos bien, te vas a dar cuenta que la desobediencia va a matar tu fe. Y vas a decir, van a pasar los años y van a decir, ¿por qué si yo creo en Dios? ¿Por qué si yo siempre he creído en Él? ¿Por qué si yo a veces le pido y no pasa nada en tu vida? Las cosas te salen mal. La sanidad que has estado esperando no ha llegado a tu vida. ¿Por qué? Porque has dicho creo, pero no has caminado en fe. La Biblia nos enseña que había un hombre, un ángel llamado Lucifer. Pregunta, ¿él tenía problemas de fe? Él veía a Dios cara a cara. Él no tenía las dudas que tú y yo a veces tenemos cuando no sentimos respuesta. Él veía a Dios cara a cara. Nosotros a veces dudamos, Dios, si eres real, dame una señal. Si eres real, que se tropiece la viejita que va ahí. Si esa persona es para mí, que hoy venga de negro y llega de gris y tú dices, es que a lo mejor está relavada. Ese es. ¿Verdad que tu playera antes era negra? No, siempre ha sido gris. No, si era negra, acuérdate. No, era gris y tú por dentro, diablo mentiroso, me quiere robar la bendición. Puedes pedir señales, eso es bueno, puedes pedir señales para saber qué paso voy a dar, no para dudar, no para saber si Dios es real o no es real. Yo soy así, yo a veces digo, Dios, dame una señal de que quieres que dé este paso. Eso está bien, pero no significa que Dios, si pasa esto, quiere decir que tú sí eres real. Eso es lo que está mal. Amén. Eso es falta de fe. A veces queremos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y ahí tenemos la duda y ahí le decimos, Dios, si pasa esto, si pasa lo otro, eso es bueno, eso es bien, pero no depende mi fe de una señal. Este ángel no tenía ni ese problema, él veía a Dios cara a cara, pero se rebeló contra Dios, quiso ser semejante a Dios, o sea, quiso ya no darle cuentas a nadie, quiso ya no tener que reportarse con Dios. Quiso ser semejante a Dios. ¿Sabes? El hombre a veces intenta ser semejante a Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando siente que no necesita a Dios para las decisiones que va a tomar en su vida. Cuando siente que ya no necesita a Dios porque la vida le está yendo bien. Ese es el mismo problema de Lucifer. Lucifer sintió que ya no necesitaba de Dios, que ahora él podía ser semejante a Dios. Y cuando pasa eso, dice la Biblia que era un ángel hermoso, más hermoso que cualquier ángel, que tenía un talento para cantar. El ángel era virtuoso más que todos, pero cuando desobedeció, no le sirvió la fe, sirvieron sus talentos, no le sirvieron su hermosura, y dice la Biblia que Dios lo desechó. Diga conmigo, lo desechó. Y si Lucifer fue desechado, que era guapo, te pongo otro ejemplo, el segundo que pasó. Ese fue el primero. Esa fue la primera vez que Dios nos mostró que la fe no es suficiente. Adán y Eva veían a Dios cara a cara. Dios mismo lo creó a Adán, lo hizo, lo plantó en un huerto donde no le faltaba nada, tenía todas las bendiciones. Y Dios le pone en lo mejor de lo mejor. Hablaba con Dios. Nosotros hablamos con Dios, pero pocas veces escuchamos a Dios.
Él no, él hablaba directamente, una conversación como la tuya y la mía, cara a cara. Dios mismo le dio las explicaciones. Adán, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Había una plática con Dios. Y Dios le dice una cosa, le dice: Adán, te voy a pedir un favor. De todo árbol puedes comer, pero esto no me lo toques. Sé obediente en esto, esto no me lo toques. Y dice la Biblia que a Eva, la mujer, como siempre, esa fue la consecuencia bíblica. Por eso, usted es terca porque Eva fue terca. Y Eva viene hacia Adán y le da de comer. A eso me refería él, como siempre. Le da de comer a Adán de lo que Dios dijo que no comieran. Y Dios, cuando se da cuenta, lo desecha. Diga conmigo, lo desecha. Y el enemigo viene diciendo lo mismo. El enemigo sintió, que Lucifer sintió. Le dijo: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás como Él. Le dijo: ya no vas a depender de Dios. El día que comas de esto serás como Dios. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Pero muchas veces hemos caminado con una fe muerta. Y no es porque no creamos que Dios exista, sino porque a veces creemos que nosotros podemos avanzar sin Dios. Y tomamos la actitud de Eva y de Adán. No es que creamos que Dios, no es que no creamos que Dios es poderoso, es que creemos que no lo necesitamos para lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Y eso mata tu fe. Y dice su palabra: bienaventurado. Las bendiciones vienen para todos aquellos que temen a Jehová y que andan en sus caminos. Amén. Y la palabra temor habla de un temor reverente a Dios. O sea, en pocas palabras, bienaventurados los que reconocen quién es Dios y andan en sus caminos. Amén. Entonces no basta con decir: yo creo que Dios me va a prosperar. No, hay que caminar en obediencia para que Dios me pueda prosperar. No basta con decir: yo creo que Dios me puede sanar. Hay que caminar en obediencia para que Dios pueda hacer un milagro en mi vida. A veces por su gracia y su misericordia va a hacer cosas en ti. Pero no confundas la misericordia con la gracia de Dios. Hace tiempo prediqué sobre eso, sobre la diferencia entre la gracia y la misericordia. Como a veces estamos caminando en misericordia y nosotros creemos que es su gracia. Pero la gracia es un regalo. Diga conmigo, un regalo. La gracia es un regalo. Los regalos se dan solamente cuando alguien ha tocado tu corazón. Y nunca se compara lo que das por gracia contra lo que das por misericordia. Amén. Cuando nosotros salimos a dar a las calles, a la gente necesitada, damos por misericordia. Pero a veces hay personas que tocan nuestro corazón y provocan gracia, no misericordia. Amén. Siempre que vamos a algún lugar, especial si hay niños, y recaudamos juguetes, siempre aparto el mejor juguete. Siempre aparto el mejor juguete en mi carro, y no es para mis hijos. Lo aparto porque siempre hay una persona que toca mi corazón. Y si puedo dos, aparto uno o dos y empiezo a repartir. Y escucho niños que a veces dicen cosas como: esto fue lo que regalaron, y dan ganas de quitar el juguete y darle un zape. ¿Sí o no? A veces das un niño, le das uno y bien emocionado, ve otro y se empieza a llorar y lo avienta: yo no quiero eso, yo quiero aquel. Y tú con ganas de decirle: mi hijo, no tenías nada. Y uno: agárralo, mi hijo. Diferencia. Pero siempre hay una persona, un niño que toca tu corazón, que hace algo que toca tu corazón y hace que no seas solamente misericordioso, sino que derrames de tu gracia en esa persona. Amén.
Amén. Y había, ahí íbamos mucho a una colonia allá en la Alianza. Y íbamos mucho y había una niña que se llamaba Joana. Y esa niña siempre que yo llegaba y se montaba arriba de mí. Y las 3 horas que andamos repartiendo juguetes, estaba o pegada a mí o en el camachito. Ya estaba. Estuve a punto de adoptarla. Estuve a nada de adoptarla. Ya había hablado con su mamá y ya estábamos empezando a preparar todo. Y esa niña tocaba mi corazón. Y cuando tocaba mi corazón, yo sabía que cuando íbamos le separaba el mejor juguete para Joana. Muchas veces hasta yo iba y compraba su propio juguete para Joana. Y esa es la diferencia entre misericordia y gracia. Y hay veces que tú has caminado, o que yo he caminado, con la misericordia de Dios, pero no con la gracia de Dios. Que hemos estado a punto de perder nuestra vida, nuestra economía, hemos estado a punto de perder nuestra paz, y Dios por su misericordia dice: hijo, te voy a volver a salvar, y te vuelve a salvar por misericordia. Pero cuando caminas en obediencia, caminas bajo su gracia. Cuando caminas en obediencia, Dios no solamente te está salvando, Dios está abriendo camino a tu favor. Te empieza a poner cosas que no mereces. Empieza a poner cosas que nunca pediste. Y Dios empieza a otorgarlo. Y de repente vas y dices: Dios, gracias. Y te llega gracias y gracias. Y llega un momento en que dices: Dios, no esperaba tanto de ti, gracias. ¿Y sabes qué es lo que provocó? Ser bienaventurado por temer a Jehová y andar en sus caminos. No creo que Dios sea así. Que usted cree y otra cosa es lo que su palabra dice. Pero hasta como padres somos iguales. Cuando nuestros hijos solamente nos traen mortificación, cuando solamente nos trae enojo, cuando solamente nos trae problemas, llega un momento en que te limitas a darle solo lo que necesita. Pero cuando tu hijo te trae felicidad, paz, gozo, estabilidad, ¿sabes qué haces? Hasta te esfuerzas por darle más de lo que crees que es justo. ¿Sí o no? No basta con creer que mi Dios está conmigo. Hay que hacer todo para que Él siga conmigo. Amén. No basta con decir: soy cristiano. Mano, si supiera, yo conozco tantos que dicen ser cristianos y de cristianos no tienen nada, no son ni primos, menos van a ser hermanos. Es que no es suficiente con pararte en este altar y predicar una palabra. Cualquiera puede dar clase. Amén. ¿Cuántos dieron clases en la facultad, en la universidad? Es parecido pararse acá arriba. Solo estudias bien el versículo. No es cierto, es más complejo, pero muy parecido. No basta solo hablar, es caminar. Amén. No basta solo hablar, es caminar en sus principios. Y cuando caminas en sus principios, te van a empezar a pasar cosas que tú no esperabas, cosas que ni imaginabas. Dios va a tomarte en cuenta para cosas que ni merecías que te tomara en cuenta. Hay cosas que ya no vas a pedir, que simplemente Dios va a saber que las necesitas y las suplirá sobre ti. No basta con decir yo creo, hay que caminar en sus principios, hay que buscarlo. Y hay montones de versículos que hablan sobre la búsqueda de Jehová. Y busca al Señor y Él te bendecirá. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas ocultas que nadie conoce. Amén. No es suficiente decir yo creo, hay que caminar en obediencia. La fe no es suficiente. La desobediencia invalida nuestra fe. Y te voy a dar un último versículo y con esto termino, porque sé que quedó claro, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22.
Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra, que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, diga conmigo, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y después dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice el Señor: es mejor la obediencia que los sacrificios. Amén. Es mejor obedecer que los sacrificios. Y le dice: por cuanto has desechado la palabra de Jehová, también Dios te ha desechado. ¿Qué fue? ¿Que Saúl no creía en Dios? Saúl creía en Dios. Saúl fue puesto por rey por Dios. Esa guerra fue porque Dios lo mandó. Dios le dijo: estaré contigo, y se aventó porque él sabía que Dios estaba con él, pero le desobedeció en algo que le pidió. Y le dijo: sabes, estuvo muy bien que me hayas creído y hayas estado aquí, pero desobedeciste, y eso lo desechó como rey. La desobediencia es el peor enemigo de la fe. Amén. Hay ocasiones que podemos creer en Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, pero caminando en desobediencia. Y eso es una fe falsa. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Primero, reconocer si te hace falta andar en sus caminos. 2, si reconoces que te hace falta esto, entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele para que puedas ir en pos de Él. Amén. No es lo que siento hacer, sino lo que debo hacer. Amén. Puedo tener fe, pero si no hay obediencia, no puedo ver, no puedo ser bienaventurado.